Racionalismo arquitectónico. Es una corriente arquitectónica nacida en Europa a raíz de las devastadoras consecuencias de la Primera Guerra Mundial. El racionalismo centra su interés en una nueva estética que basa su fundamento en el uso de determinados materiales de construcción, como vía para ponderar arquitectónicamente una visualidad técnica y estandarizadora, la que a su vez se convierte en rechazo a toda ornamentación vacía y gratuita. De manera general, las obras de arquitectura racionalistas se caracterizan por el predominio de los conceptos de estructura y función, por el uso de las formas geométricas simples, con criterios ortogonales, y por la concepción dinámica del espacio arquitectónico. Los antecedentes de esta arquitectura se centran a finales del siglo XIX, donde el Art Nouveau comenzó a romper con la tradición artística, señalando un primer intento de modernidad en las artes plásticas. Pero el nuevo estilo derivaba en una estética artesanal y permeada de ornamentalismo vacuo y preciosista. Elementos estos que la nueva estética racionalista niega. Los primeros 15 años del siglo XX poseen la peculiaridad de ser los más vertiginosos en cuanto al ritmo de creación e invención humana. En este cuarto de siglo convergen en Europa cambios radicales en lo social, en lo político y en lo tecnológico. En este periodo se gestan importantes corrientes de la plástica europea y comienzan a producirse entre los artistas nuevas concepciones y estilos plásticos, donde el uso de las líneas rectas, el gusto por los volúmenes, la preferencia por simplicidad y por determinados tintes ganan preponderancia, comenzando ello a influir en los artistas racionalistas. La herencia de la vanguardia alemana durante los años de la inmediata posguerra es rico en experiencias contradictorias, unidas a la formación del movimiento moderno con una relación dialéctica de estímulo y confrontación. Aunque la oposición de Gropius es evidente a esta vanguardia dominante, muchos aceptan los principios y métodos de la tradición vanguardista y encuentran posteriormente un camino con el de Gropius. Esta encuentra una ulterior evolución en arquitectos, como es el caso de Mies van der Rohe. Otro evento de sustancial importancia a la hora de analizar el surgimiento del racionalismo lo es sin dudas la desolación que las ciudades europeas mostraban al concluir la Primera Guerra Mundial. Este ambiente de destrucción e incertidumbre reclamaba un cambio no solo en las estructuras de las ciudades, sino también en la visualidad y expresión en la arquitectura. En este contexto eclosiona la corriente racionalista, deudora de cambios sustanciales en el pensamiento moderno y caracterizada por el empuje constructivo de la posguerra. La orientación constructiva racionalista se propaga en Europa entre los años de 1925 a 1940. La construcción de obras aisladas y la penetración de novedosos métodos constructivos van conformando escuelas en la que la labor e influencia de los grandes maestros del racionalismo se hace sentir. En este sentido, muchos son los arquitectos y discípulos
que se congregan en pos del nuevo estilo. Producto a ello, el gusto por el nuevo movimiento comienza a expandirse rápidamente y se construyen obras racionalistas hasta en América, llegando a construir el racionalismo arquitectónico, una práctica constructiva que establece sus bases en la depuración, en lo esencial, en lo práctico y lo funcional. Se destaca dentro de los racionalistas por su importante labor investigativa y constructiva la figura del arquitecto suizo Le Corbusier, representante de la escuela francesa y uno de los artistas más sobresalientes en la historia de la arquitectura internacional. Los arquitectos racionalistas, en su afán de concebir obras en la que la estética industrial se hiciese sentir, resumían en sus construcciones los siguientes aspectos, a los que denominaron principios o postulados del racionalismo. Bloques arquitectónicos elevados sobre pilotes o pilares. Planta baja libre. Fachada libre, independiente de la estructura. Ventanas longitudinales. Cubiertas planas y con la presencia de jardines. Predominio de los colores rojo, azul, amarillo, más los acromáticos negro, gris y blanco. Las características de las construcciones racionalistas se resumieron en la preponderancia de los conceptos de estructura y función, la inclinación y el gusto por el uso de las formas geométricas simples y con criterios ortogonales, empleo del color y el detalle constructivo en lugar de la decoración sobrepuesta y gratuita, concepción dinámica del espacio arquitectónico y el uso de materiales de nuevo tipo como el acero, el hormigón y el vidrio. Dentro de la corriente del racionalismo sobresale el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe. Nació en Aquisgrán, Alemania en 1886 y falleció en Chicago en el año de 1969. Este arquitecto alemán en 1900 empezó a trabajar en el taller de su padre, que era cantero. En 1905 se trasladó a Berlín para colaborar en el estudio de Bruno Paul y de 1908 a 1911 en el de Peter Behrens, donde conoció a Walter Gropius y Le Corbusier, que son, junto con él mismo y el estadounidense Frank Lloyd Wright, los mayores arquitectos del siglo XX. Ludwig Mies van der Rohe es considerado uno de los mejores y más influyentes arquitectos del siglo XX. Su desarrollo arquitectónico encuentra su razón de ser en la vanguardia, con la creación de espacios funcionales adaptados a la vida moderna, sin dejar de lado la creatividad y la belleza, lo que hace de sus obras verdaderas piezas de arte. Este arquitecto de origen alemán comenzó sus andanzas en el taller de esculturas de su padre, trasladándose a Berlín pocos años después para entrar en el estudio que allí tiene el arquitecto Bruno Paul. Mies adquirió el título de arquitecto reconocido mundialmente en vida y se transformó en una leyenda construida a partir de acero, vidrio y hormigón. Mies van der Rohe fue un arquitecto alemán que entendía la arquitectura como expresión del hombre en el universo, bajo circunstancias del presente. Este famoso arquitecto dictó una consigna: máximo rendimiento con mínimos medios. Es por eso que la total sobriedad de sus formas hace de Mies un sinónimo de pureza estilística. Los numerosos dibujos que de él se conservan documentan una empecinada búsqueda de formas ideales, ya que para él la arquitectura era una fusión armónica entre espacio y proporción y materiales.
Se caracterizaba por tener una utopía racionalista. Por eso sus proyectos no están cimentados sobre planteamientos socialistas o ideológicos. Su visión de la ciudad es una sucesión de prismas transparentes que reflejen el espíritu de la época. Con la ausencia de todo ornamento, la eliminación del muro como elemento sustentable que deja vía libre para distribución interna de la planta y la reducción de la fachada a la membrana de aislamiento frente a las inclemencias del tiempo. La arquitectura de Mies van der Rohe constituye el paradigma del estilo internacional. El arquitecto Mies van der Rohe centraba sus pensamientos en establecer un nuevo estilo arquitectónico que pudiera representar a los tiempos modernos, como lo hicieron el clasicismo y el gótico en sus respectivas épocas. Así creó una influyente arquitectura propia del siglo XX, expuesta con extrema claridad y sencillez. Sus proyectos se caracterizaban por el uso de materiales modernos como el acero industrial y grandes láminas de vidrio para definir espacios interiores. Además, su arquitectura destacada por el uso de estructuras mínimas destinadas a crear espacios abiertos que fluyen sin obstáculo. Menos es más es una de las expresiones que utilizó Mies van der Rohe para describir el modernismo. Esta nos hace alusión a una arquitectura sencilla, en la reducción de las formas a lo elemental, así como la predilección por emocionar a través de la mínima expresión. En la arquitectura, sus representaciones son claras con líneas y materiales puros en su estado natural. La utilización de materiales modernos como el vidrio y el acero eran elementos que definían los espacios internos. Mies van der Rohe, con su ideología de menos es más, se encuentra relacionada a la teoría de Adorno, el ornamento como crimen, ya que se formula la idea de erradicar lo superficial e innecesario, con el fin de visualizar los materiales y las formas, lo cual es aplicado por el arquitecto en sus plantas libres y abiertas, que permiten el contacto con el entorno, dejando que éste sea el que le dé carácter a sus obras. Las ideologías modernistas de Mies buscan formar un nuevo lenguaje arquitectónico que representara la nueva era de la tecnología y la producción, una forma nueva de generar arquitectura. Se puede decir que la llegada de la arquitectura moderna fue producto de una transición de una arquitectura rebuscada, de donde se da paso a un estilo menos ornamental y más racional. Para él, lo más importante es el juego de reflejos y no el efecto de luz y sombra. Sus obras han alcanzado una belleza casi abstracta, dado que añade especial atención a la proporción y a los detalles constructivos. Se caracteriza por una pureza estructural, las uniones ocultas, la simplicidad de un manifiesto minimalismo, la utilización de materiales nobles de manera lógica y ordenada. Tiende cada vez a la simplicidad de la forma en sus proyectos, a la abstracción de elementos y a la elaboración de plantas racionales que formen un espacio continuo
en el que cada una de sus habitaciones se encuentren integradas en un mismo espacio. Su famosa frase "menos es más" se refleja en su arquitectura, caracterizada por la sencillez de los elementos estructurales, su composición geométrica y, por supuesto, a la ausencia total de ornamentos. Para mí lo más importante es la belleza pura de los elementos y la funcionalidad que estos poseen a la hora de hacer arquitectura. Considera que no es necesario delimitar los espacios unos a otros. Prefiere tener una circulación y una visión libre del espacio que fluye a través de los elementos estructurales necesarios. El arquitecto Mies fue un arquitecto paciente e intimista que desarrolló un universo imaginario gracias a un proceso creativo que permitió al final de su carrera crear una arquitectura que proyectara el yo. Si bien él amaba la sencillez, la claridad, y es por eso que en cada una de sus obras la estructura se muestra en sí misma, porque para él esa era la verdadera belleza. Mies quería mostrar a través de cada una de sus obras el espíritu de su época. Quería mostrar y brindar nuevas experiencias a esta época, a este tiempo en el cual se encontraba. Pero de los grandes aportes que pudo realizar este famoso arquitecto fue el juego de transparencias y reflejos. Este juego se puede evidenciar en gran manera en el pabellón alemán de Barcelona. Es interesante porque él utilizaba los reflejos de sus paneles acristalados para ocultar aquello que se encuentra tras ellos, como especies de máscaras que ocultan algo haciéndolo invisible o transparente a los ojos, creando así una sorpresa al momento de recorrerlos, creando ambientes expositivos que no te permiten identificar un exterior o un interior, donde los reflejos revisten las superficies para que parezca que ha desaparecido el pabellón, pero al estar dentro de este lugar se puede ver con total transparencia la naturaleza, que se mezcla a través del recorrido secuencial de espacios y se desdibuja los límites y no existe un interior, sino un exterior interiorizado. Ahora, gracias a este juego de transparencias y reflejos, pudo crear espacios expositivos donde el interior es dominado por el juego de transparencias que sugieren la presencia de otros espacios, de forma que no se puede definir un fondo y una figura, porque todo el contexto y el espacio confluyen entre sí. Por eso él dibujaba los límites, pero los cualificaba experimentando con diferentes materiales, texturas, colores, brillos y transparencias que construían paisajes virtuales y paseos intransitables. Es por eso que al estar en el pabellón es interesante que el recorrido
se vuelve en sí una experiencia gratificante. Y una de las cosas más interesantes es cómo emplea sus cuerpos de agua que a la vez reflejan este pabellón, mostrando realmente la belleza de los reflejos que te permiten ocultar lo que has creado. Esta es una de las grandes cualidades de sus obras, además de querer mostrar la estructura. Él sabía que no simplemente es mostrar estructura, hay algo más, y es el habitar, el recorrer, el experimentar con todos los sentidos cada uno de esos cambios que te ofrecen esos espacios expositivos. Y entre esos aportes que realizó, también construyó los espacios con la duplicidad de opuestos y la simetría. A través de esta relación que quedaba contenida en la materialidad de los elementos, él construía sus espacios, pero el mejor ejemplo es el pabellón alemán de Barcelona, donde el veteado de la piedra, los reflejos de las superficies, la transparencia del cristal, ese lenguaje diverso y equilibrado de brillos, transparencias y reflejos permiten dotar el pabellón de una gran profundidad. Y es por eso que se dice que el pabellón está construido con reflejos. Y por eso construía también con estos paneles acristalados, porque permitían transformar el ambiente en experiencias. Ya no era simplemente estar en un lugar, era ahora transformar un espacio en algo maravilloso e interesante. Mies van der Rohe tuvo que pasar por un proceso evolutivo durante los primeros 20 años hasta lograr expresar su ideal de la arquitectura. 3 décadas después y las circunstancias de su vida, integra una arquitectura determinada por condiciones sociopolíticas, económicas y culturales del momento, que se pueden dividir en 3 momentos. El primero fue el teórico, que va desde 1921 hasta 1924, donde se desarrollan los fundamentos. Otra etapa fue la experimental, que va de 1927 a 1937, donde se perfeccionan los conceptos y se ensaya el lenguaje para expresarlo. Por último, en 1945 y 1951, se materializa el paisaje habitado sin fronteras fuera dentro, construido por arquitectura y naturaleza. Es por eso que sus proyectos solo pueden entenderse en relación con otros o formando parte de una serie de relaciones en sí mismas dadas, que se entrelazan con su biografía. En su etapa teórica, el primer acontecimiento importante en el nacimiento de dicho espíritu radical lo constituye la oportunidad de trabajar
en el estudio de Peter Virex, puesto que de él Mies van der Rohe aprende conceptos determinantes de su ideal de arquitectura, como el espíritu del tiempo, el valor artístico a partir de la funcionalidad, importancia de la gran forma, pero sobre todo, gracias a Virex, este arquitecto viaja a los Países Bajos y conoce la obra de Birlach. El segundo acontecimiento es conocer el edificio de la Bolsa de Birlach, el cual forja el citado espíritu radical de Mies van der Rohe, debido a la honestidad y rigor constructivo de este, de manera que Mies van der Rohe comprende en representar la voluntad de su época, y esto solo es posible a través de la construcción, que es donde se reúnen los recursos económicos, culturales y técnicos de cada época de forma subjetiva. Esta es la verdadera belleza. La belleza está en la estructura, que es el resplandor de la verdad. En esta etapa establece las tres primeras propuestas teóricas de rascacielos de vidrio en 1921. El rascacielos de cristal en 1922. El edificio de oficinas en hormigón, acero y cristal en 1923. Expresan su absoluto rechazo hacia las formas del pasado y evolucionan hasta determinar la estructura como la base de toda configuración artística, puesto que en ella reside la verdad. Descubre que técnica y honestidad constructiva resultan insuficientes para expresar el espíritu de la época. Solo a través de su relación con el paisaje, la arquitectura moderna podrá expresar el espíritu de su época, y dadas las ansias de belleza, libertad y de apertura al mundo del hombre moderno, resulta imprescindible diluir los límites entre interior y exterior para construir un espacio continuo integrado por arquitectura y entorno. Mies lo intenta por primera vez en el desarrollo del proyecto de la Casa de Campo en Hormigón en 1923. La estrategia de desarrollar el proyecto a partir de secuencias espaciales vinculando interior y exterior a través del recorrido revela, por un lado, la nueva consideración del espectador, ahora actor protagonista de la escena. Por otro lado, la inédita repercusión del entorno próximo en la configuración del proyecto. También influenciado por los estudios de Steele, Egerling y Richard sobre la introducción de la cuarta dimensión espacio-tiempo a través del recorrido, trata de generar sensaciones espaciales sin fronteras, dentro y fuera, relacionando la arquitectura con su entorno. En realidad, la arquitectura siempre es la consumación espacial de una decisión intelectual. Está ligada a su tiempo y solo puede revelarse a través de tareas vivas y a través de medios propios de su época. El requisito imprescindible para el trabajo arquitectónico es el conocimiento de la época, de sus tareas y de sus medios. El último de los 5 proyectos teóricos, la Casa de Ladrillo 1924,
ahonda sobre estas cuestiones. La vivienda se plantea como un organismo ilimitado donde las secuencias visuales se extienden en todas direcciones, así como desde el propio lenguaje para construirlo, que en busca de la máxima abstracción se reduce a planos exentos horizontales y verticales de hormigón, ladrillo o cristal. El resultado es una secuencia de efectos espaciales, un espacio infinito como el espíritu, sin fronteras, dentro, fuera, determinado como una combinación asimétrica de planos que se extienden en todas direcciones, jerarquizando y poniendo un valor al paisaje. El proyecto se consuma a través del recorrido, del movimiento del observador y también de la naturaleza. Y a su alrededor, cambios de estación, anochecer, amanecer y el viento. El tiempo se transforma en arquitectura. La Casa Farnsworth, 1945-1951. Un paisaje habitado, donde naturaleza, arquitectura y hombre conviven en armonía, expresando así el espíritu de la época a través de su sentido universal del mundo. La depuración de los conceptos y del lenguaje se traducen en la construcción del espacio habitable mediante la arquitectura y paisaje, reduciendo y sintetizando al máximo los elementos constructivos y los materiales. La arquitectura tiende a desaparecer, cediéndole todo el protagonismo a la naturaleza, a la que sirve ensalzándola y de la que se nutre a través de la belleza de su acontecer y de su carácter siempre vivo, cambiante y nuevo, expresión permanente del presente. La planta libre, al liberar totalmente el perímetro, permite que una piel continua e invisible de vidrio lo envuelva, generando un espacio doméstico absolutamente permeable al paisaje. Los elementos que lo determinan, el núcleo húmedo y mobiliario, tienden a ordenar el paisaje. El proyecto se plantea por primera vez de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, generando una realidad indisociable, integrada por lo natural y lo construido. Construido como pabellón nacional de Alemania con motivo de la Exposición Universal de Barcelona en 1929, es su obra maestra. El tamaño del edificio es mucho más pequeño que el resto de las construcciones que formaban parte de la exposición, y el lugar de emplazamiento estaba algo apartado. Quizás Mies se sirvió de esto para simbolizar su obra. El edificio está sobre un podium cubierto de travertino, al lado de una pequeña piscina. La cubierta del edificio es plana y está sostenida por 8 pilares de acero que adoptan forma de cruz. Entre los pilares hay unas mámparas de mármol pulido que no tienen función estructural y grandes cristales que dan la impresión de ligereza y luminosidad. El espacio interior del edificio queda definido así, sin muros que lo limitasen. 2 patios, cada uno con un estanque que encuadran el pabellón. Los edificios de Mies son puros, precisos, le interesa el espacio, un espacio fundamentalmente vacío. El pabellón fue concebido como un juego de planos que basaba su fuerza expresiva en la diafanidad de los espacios, la calidad y diversidad de los materiales y su relación con un entorno cristalino protagonizado por los 2 estanques. La diversidad y riqueza de los materiales, el mármol y el travertino, el agua con el vidrio y el acero constituyen una imagen de relación y penetración entre naturaleza e industria.
El mobiliario también fue diseñado por Mies, por ejemplo, la silla de Barcelona, de cuero y acero. El edificio fue desmontado después de la exposición en 1930 y reconstruido en el mismo lugar en 1981 por iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona. En 1930, Mies concluye su casa Tigendat, una adaptación de la concepción espacial del pabellón Barcelona, contemporáneo con ella a un programa doméstico. El solar tenía acusada pendiente y disfrutaba de vistas a través de un valle boscoso sobre la ciudad checa de Brno. La vivienda se planteó con una planta sobre la calle al norte del solar y 2 plantas sobre el jardín al sur. El espacio principal de la casa, el gran salón, estaba modulado por columnas cromadas cruciformes y se abría a las vistas a través de su fachada sur y por medio de grandes vidrios. En la fachada este, Mies situó un invernadero. La fachada sur estaba formada por un ventanal de vidrio de 23 metros de longitud, dividido en paños de 4.5 metros. 2 de ellos se bajaban eléctricamente hasta desaparecer en el suelo, eliminando cualquier elemento entre el interior y el exterior, y convirtiendo el salón de la casa en un pabellón abierto al jardín y a las vistas. Este mecanismo de desaparición de fachadas genera una permeabilidad de esta vivienda. El proyecto también incorporaba una cierta indeterminación. El crítico de arquitectura David Speer considera que en esta vivienda Mies incorporó una nueva dimensión a las posibilidades de la planta libre, de forma que las típicas definiciones de habitación y función pierden con la casa Tigendat su significado. Este mismo gesto lo repitió Mies en varios proyectos posteriores, siendo su ejemplo más radical la aplicación y la ampliación de la casa Henck en Essens de 1930, cuyo rasgo más destacable era un ventanal retráctil de 8 metros con una sola lámina de vidrio, y su casa para una pareja sin hijos de la exposición de la construcción en Berlín en 1931. También estaba concebida con uno de los paneles de vidrio de estar descendiendo eléctricamente hasta el suelo. La casa Frankfurt es una de las obras más importantes de Mies van der Rohe. En primer lugar, como una de la larga serie de proyectos, la casa encarna una cierta culminación estética en experimento de este arquitecto con este tipo de construcción. En segundo lugar, la casa es quizás la máxima expresión de los ideales modernistas que había comenzado en Europa. La definición de esta obra tuvo gran importancia para Mies van der Rohe. Fue reconocida incluso antes que se construyera. En 1947, un modelo de la casa fue exhibido en el Museo de Arte Romano en Nueva York, por lo que fue descrita sin construir como un cambio radical de los últimos proyectos nacionales europeos. Fue más allá de su expresión del volumen flotante. Esta obra, con sus paredes de cristal continuas,
es una interpretación del diseño arquitectónico de idea simple. Aquí la pureza del diseño de esta casa es imperturbada, en el sentido de que no posee ni columnas de acero sobre la que está suspendida, ni la terraza flotante independiente. En la construcción, la idea estética fue progresivamente refinada y desarrollada a través de las opciones de materiales, colores y detalles. La relación de la casa con el paisaje y el entorno es fundamental. Esta casa fue construida con una estructura de perfección platónica y un fondo complementario del paisaje informal. Este paisaje es un aspecto integral de la concepción estética de Mies van der Rohe. La casa se eleva a 5 pies y 3 pulgadas por encima del suelo, con apoyos delgados, en un color blanco en contraste con los troncos de los árboles circundantes más oscuros y sinuosos. La tranquila quietud del objeto hecho por el hombre contrasta también con los sutiles movimientos, sonidos y ritmos del agua, cielo y vegetación. En este sentido, el diseño y construcción de la casa hay un predominio de la forma geométrica en un ambiente pastoral, con una exclusión completa de elementos extraños, normalmente asociados a la habitación. Estas casas refuerzan la declaración del arquitecto sobre el potencial de un edificio para vivienda, que expresa la esencia en su forma más simple, mientras que el rectángulo alargado de la casa se encuentra paralelo al curso del río Foss, el eje transversal perpendicular, representando por las escaleras suspendidas enfrente al río directamente, con sus pisos enfáticamente planares y el techo suspendido en las columnas de acero ampliamente espaciados. La casa parece flotar sobre el suelo, amplia íntimamente el espacio figurativo de los aviones flotantes en el sitio circundante. Al mismo tiempo, la composición prismática de la casa mantiene un sentido de límite y centralismo contra el paisaje vegetativo, manteniendo así su actitud distante del tiempo. Los grandes paneles de vidrio redefinen el carácter de la frontera entre la vivienda y el exterior. El acristalamiento exterior y las participaciones intermitentes del interior armonizan justas dialécticamente, generando un cambio de conciencia del espectador entre la emoción de la exposición a los elementos crudos de la naturaleza y la estabilidad reconfortante del recinto arquitectónico. Así, la arquitectura de la casa representa el último refinamiento de la expresión minimalista de Mies van der Rohe de estructura y espacio. Se compone de 3 fuertes de horizontales formas en acero: la terraza, el piso de la casa y el techo. Están conectadas a columnas de brida de acero atenuado.
edificio Syrian Building fue proyectado por el arquitecto Mies van der Rohe en colaboración con el estadounidense Philip Johnson, el cual está elaborado en la ciudad de Nueva York y que es muy reconocido por ser el primer intento del arquitecto en desarrollar una moderna torre de oficinas. El edificio, si bien se encuentra hecho de bronce y cristal oscuro, está yuxtapuesto al material de granito de la plaza que se encuentra en la parte de abajo de este edificio. Aunque parece que la estructura general es de bronce, realmente no es así. El arquitecto Mies lo que quiso fue desarrollar una piel de bronce para la fachada, esto con el fin de expresar la trama estructural interna del edificio. Ahora, la idea del proyecto fue desarrollar un edificio en altura, de acuerdo a la morfología y el perfil de esa ciudad. Pero también el arquitecto innovó en implementar una plaza para el espacio público, donde esta posee dos fuentes que son muy llamativas, pero que también esta plaza cumple con la función de unir de una manera muy sencilla y muy suave la ciudad con el edificio. Aspecto a destacar en este proyecto, dado que los edificios de Nueva York generalmente quieren ocupar la mayor cantidad de terreno, y este arquitecto quiso aislarse un poco de estos edificios y ceder una parte de ese espacio a la ciudad. También este edificio fue muy fiel a los principios clásicos establecidos por la modernidad. Al momento de su construcción se evidencia porque se implementaron nuevos materiales y nuevas tecnologías. Se implementó una estructura metálica, el concreto armado, y una simplificación de la forma y una ausencia del ornamento en todo el edificio, pero también una liberación de plantas bajas. En general, la altura del edificio es de 515 metros, pero hay que destacar un aspecto, y es que al momento de desarrollar la planta baja de este edificio, realmente este se separó 30.8 metros de la calle, de tal forma que se cedió todo ese espacio público al habitante y a la ciudad. Ahora, el edificio posee un vestíbulo transparente en la parte de abajo que juega mucho con los reflejos, lo cual también lo hace interesante a la vista. Encima de este empiezan los pisos de oficina que cuentan con plantas que permiten una distribución flexible, las cuales se iluminan a través de paneles que van de piso a techo, permitiendo en todo el día una iluminación natural y una vista increíble del paisaje urbano con el cual cuenta Nueva York. En fin, podemos ver que este fue un edificio muy simétrico, muy proporcionado, que fue fiel a los principios y a esta nueva arquitectura que se estaba desarrollando. Dentro de las edificaciones resaltadas del arquitecto Mies van der Rohe encontramos el Crown Hall. Es uno de los 20 edificios diseñados por el arquitecto Mies van der Rohe para el Instituto Tecnológico de Illinois, IIT, en Chicago. Esta es la pieza central de un masterplan para el campus fundado en 1940, que ocupa aproximadamente 50 hectáreas, presentando la mayor concentración de obras de Mies en el mundo. Su enfoque es sin duda innovador, pero es el arte en la ejecución que hace del campus IIT un destino internacional para los entusiastas de la arquitectura moderna. Aquí, Mies van der Rohe ha elaborado y perfeccionado la gramática
del lenguaje arquitectónico moderno, sus ideas, estructuras, proporciones y geometría. El concepto del edificio se configura como un espacio libre contenido en una forma rectangular en 2 niveles. Es un volumen exento con sus 4 fachadas de cristal, rodeado de una amplia zona verde con grandes árboles, principalmente en la fachada sur. El vidriado en todas sus caras permite que la facultad no le dé la espalda al resto de los edificios, respetando el contexto. Se caracteriza por una estética de simplicidad industrial claramente expuesta en sus marcos de acero. Los espacios del edificio se dividen en 2 niveles, la planta principal, configurada como un gran espacio, y un nivel semienterrado donde se ubican las oficinas, salones y servicios. La planta principal ocupa el 50% de la superficie del edificio. Compone un único espacio acristalado dedicado al estudio de la arquitectura. Mies lo calificó como un espacio universal, destinado a ser totalmente flexible en su uso. Las pocas divisiones que presenta son móviles, realizadas con paneles livianos que permiten cambiarlos de lugar adecuando el espacio según se requiera. La vegetación que rodea el edificio produce un entorno calmo para trabajar, ayuda a regular la luz del sol sobre las fachadas de cristal y hace que las vistas sean mucho más agradables para los usuarios dentro del edificio. El edificio en sí está pensado para el beneficio de los usuarios y no solamente como un elemento estético como se puede llegar a pensar en muchos casos si no se ha estudiado la obra. Las fachadas de cristal crean un ambiente abierto, dado la sensación de estar trabajando al aire libre, dentro de un parque con la vista hacia los rascacielos de Chicago y la vegetación.